tercera sesión, ustedes son el tercer grupo que están conversando con escritores y estamos celebrando el día, la semana, el mes de, ¿cómo se llama? Del libro, de lectura, de literatura. Semana literaria le hemos puesto así. Y a mí lo que me importa es que vamos acercándonos a la literatura, a los libros, y yo creo que una buena manera de hacerlo es conocer a los escritores, quiénes son personas relativamente normales, dentro de lo que se puede, claro. Entonces, pero son igual de normales o anormales que los profesores, así que nos entendemos perfecto. Y la idea es que ustedes lo conozcan. Luis López Aliaga, yo les tengo que contar que Luis López Aliaga es uno de los, lo voy a decir así, uno de los hermanos que he tenido en la vida, o sea, un amigo de la universidad. Hicimos muchas cosas buenas y malas cuando éramos estudiantes, en política, en cultura, hicimos muchas cosas. Teníamos un grupo grande de amigos y después uno se va a ir haciendo cada uno su camino y Luis ya de ese tiempo empezó a hacer camino en la literatura, en escribir, y después se transformó, además de ser escritor, en un editor, que son los que ayudan a los escritores a hacer sus libros. Entonces tiene una vida muy, muy entretenida. Y yo le pedía más que contar mucho propiamente sobre los libros, también cuente su vida, que es ser escritor. Es una historia bien entretenida, y no es fácil, sobre todo en nuestros países, en Chile y en otros países. Así que eso, ¿ya? Vamos a tratar de hacer lo que yo le dije a él, y ustedes no me pueden dejar mal, que ustedes tienen mucha personalidad, son muy curiosos y preguntones. Así que no me dejen mal con Luis, ¿ok? ¿Estamos? Él se ve importante, pero súper llano y buena onda. Ya. Dale. Sí, pero preséntale tú, que él tiene su presentación final. Ya. Tomen asiento nomás. Bien, comenzamos entonces hoy día nuestro tercer conversatorio con escritores. Hoy día con nosotros está Luis López Aliaga, escritor, editor, y que muchas de sus obras también han impactado no solamente Chile, sino que han trascendido también las fronteras de nuestro país. Así que esperamos que sea del agrado de todos ustedes, y nos encontramos con estudiantes desde sexto básico a octavo básico. Así que bienvenido, Luis, y te dejamos acá con nuestro público. Un aplauso. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar acá, aunque estén obligados a lo mejor. Pero gracias por la invitación. Gracias a Ricardo, que como ya enunció un poco, nos conocemos hace muchos años, ¿no? En el pedagógico, estudiando filosofía. Él persistió en eso, yo me fui por otros lados. Es efectivamente una historia larga que podríamos recrear acá, pero tiene algunos capítulos un poco que no sé si quedaría muy bien, y el principio de autoridad se resquebrajaría un poco. Pero en cualquier caso es una larga historia, también fundamentada en el libro y en la lectura, ¿no? Nuestra relación en ese campus también tenía mucho que ver con conversaciones en torno al libro. Había una especie de desafío mutuo también de qué lecturas podían iluminar ese momento, ¿no? de nuestras propias vidas, ¿no? Que era un momento complejo en dictadura, ¿no? Y de alguna manera estábamos muy atentos a encontrar esas lecturas que pudieran darnos luces sobre esos momentos, ¿no? Entonces conversábamos mucho en torno a los libros, a ciertos autores, en el campo y también en muchos bares que habían alrededor del campo, ¿no? Esa es la parte que no sé si puedo contar, pero ahí también, aparte de tomar mucha cerveza, hablábamos mucho de libros, discutíamos, no estábamos de acuerdo, y eso creo que de eso podríamos hablar también un poco, ¿no? De cómo el libro y la lectura puede hacer que una amistad perdure, ¿no?
porque tiene que ver con algo profundo en ese sentido de la conversación, del diálogo entre las personas, ¿no? Ahora, tengo que quizás partir reconociéndoles que yo siento cierto resquemor, ¿no? Cierto malestar incluso frente a esto de institucionalizar, ¿no? Ciertos días que tienen que ver más bien con afectos, con emociones, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Día de la Madre con mi madre, con la señora Nina, que tú la conociste, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Día del Amor con lo que yo siento por... No voy a entrar en detalles, pero ¿qué tiene que ver realmente esos días, ¿no? ¿Qué tiene que ver el día del completo con el placer de comerse un completo, ¿no? Siento que ahí hay algo siempre como que de institucionalización, de burocratización y comercialización, ¿no? Que de alguna manera traiciona eso que dice promover o celebrar, ¿no? Y eso con relación al día, a la semana, al mes del libro, también hay algo de eso que a mí me produce cierta inquietud, ¿no? Sobre todo con el libro, que tiende a convertirse en algo demasiado solemne, ¿no? De mucha retórica, ¿no? Hay que leer porque leer es importante y porque esto, ta. Y claro, hay que hacerlo y tiene que ver con eso, pero generalmente esos discursos tienden a obviar lo que para mí ha sido lo más relevante, y esto es desde mi propia experiencia, ¿no? En el vínculo con los libros y con la lectura, que es el goce, ¿no? El placer, ¿no? Se tiende a olvidar. Entonces, siempre cuando aparecen campañas del libro y la lectura, yo me pongo así porque digo, esto lo que genera es como inmediatamente un rechazo, ¿no? Yo tengo, obviamente también estoy hablando desde mis propios traumas, ¿no? Yo no sé cómo será ahora, pero en mi época estaba todo muy cargado con el concepto de la lectura obligatoria, ¿no? Y esa relación entre lectura y obligación, yo sé que ahí hay algo ya que tiende a ser molesto, ¿no? Y que aleja, ¿no? Es un autogol, Por supuesto, es como tiende a generar lo contrario que se dice que se busca, ¿no? Y que probablemente se busca con muy buenas intenciones, ¿no? Pero entonces me entenderán que lo que menos quisiera ahora es venir a darles la lata y hablar de corrido 1 hora sobre lo importante que es leer y en fin. Entonces, mi intención es que más bien hagamos una conversación y que la conversación surja y se vaya por los caminos que tenga que irse, y desde ahí a ver si les hace sentido también mi propia experiencia en torno a los libros y a la lectura. Como ya lo han dicho acá, yo he publicado y escrito algunos libros, novelas, cuentos. También soy fundador de una editorial, ¿no? Que es donde se publican los libros, ¿no? Entonces a eso también también hago talleres de literatura, que están muy en la sintonía de lo que trataba de decirles, que es conversar en torno a cuestiones que en general no existen demasiados espacios, ¿no? Y que los talleres lo que hacen es juntar gente que se reúne en torno a esta pasión algo extemporánea, digámoslo, de leer y de conversar sobre cuestiones, no solo sobre los temas de los que se deriva un libro, ¿no? Sino también de las formas, de las palabras, ¿no? Y esa conversación se produce en los talleres. Y aparte de eso, también una derivación de esto, en mi historia, digamos, yo también me he dedicado a escribir guiones de televisión, ¿no? Para series, para teleseries, ¿no? Y que de alguna manera deriva de esta misma pasión inicial, ¿no? De este mismo
fuego, digamos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, de esas cosas podemos hablar lo que ustedes quieran y acá estoy disponible. Una cosa como profe que todos nosotros estamos en la escuela como preparándonos para algo, ¿verdad? Estamos preparándonos para llegar a hacer algo, ¿no? Algunos se imaginarán ser médico, otros ser profesor, ser ingeniero, ser comerciante, deportista, y uno va como preparándose. Y en el caso de mi amigo Lucho, yo siempre lo encontraba súper valiente, porque cuando uno se estudia para profe, tú en un momento de ser profe, te dan el título y eres profe. Pero ser escritor, ¿cuándo te dan el título? Po? Y en el camino deben quedar varios en el camino, nunca mejor dicho, que no lo fueron. Dije, yo voy a ser escritor. ¿Y eso quién lo decide? Entonces es una vida bien incierta. Y yo creo que hay momentos amargos, momentos de angustia, que alguna vez yo la vi al principio, que es saber si estás haciendo las apuestas que corresponde o no, y hasta que ya te vas encaminando. Habla un poquito de eso, a ver si... Sí, es efectivamente una búsqueda que no está exenta de incertidumbres, pero que lo justifica eso, ¿no? Como la pasión que uno puede sentir por lo que hace, ¿no? Tampoco creo en esta mitología terrible del escritor que es maldito, que se ha sacrificado eternamente porque su obra vea la luz, ¿no? Yo creo que hay caminos que son más o menos los que enuncié ahora, ¿no? Por los cuales uno sigue vinculado a lo que le gusta, ¿no? Y encuentra la forma de armar una vida, ¿no? Ahora, aún así sigue siendo raro, ¿no? Yo me acuerdo que mi hija siempre cuando tenía la edad de ustedes, mi hija, y ahora ella estudia teatro, ¿no? Es grande. Pero cuando tenía No, salió más sensata que tú. Para nada. Traté de evitarlo, pero no fue posible. Pero cuando tenía la edad de ustedes, yo sé que tenía un problema para explicar lo que hacía el papá, ¿no? A sus compañeros y compañeras, ¿no? O sea, le decían, pero ¿qué hace tu papá? ¿No? Porque los papás de sus compañeros y compañeras eran ingenieros, no sé, trabajaban en el Estado, no sé. Entonces tenían cuestiones que eran más fáciles de explicar, ¿no? Entonces ella decía, no, es escritor. Bueno, ¿qué es eso de escritor, no? ¿Pero qué hace? Dime qué hace en serio, ¿no? Es guionista. Claro, pero ¿en qué trabaja? Claro, ¿en qué trabaja? ¿No? Claro, yo le dije un día, bueno, dile que lo que hace tu papá es contar historias, ¿no? Y yo creo que eso tiende a resumir de alguna manera lo que yo hago y a lo que me he dedicado ya durante tiempo, contar historias, cuentos, lo que no es ser necesariamente cuentero, digamos, pero también. Claro, y eso no explicaba del todo a sus compañeras lo que hacía, pero por lo menos le daba un aura de interés, digamos, entretenido, digamos. Y como que ahí mi hija también se fue enganchando con eso, ¿no? Con la idea de que había algo especial, por decirlo así, y como que de ahí como que todo se entendió un poco más, digamos, pero sé que existe esa duda, ¿no? Y claro, los caminos por los que, para volver un poco a lo que preguntaba Ricardo, claro, yo imagínense lo perdido que estaba que entré a estudiar con Ricardo pedagogía en filosofía. No, pero son terrenos que igual dialogan, ¿no? La filosofía, la lectura, en fin, circulan libros. Pero de ahí yo entré a estudiar literatura, de ahí Claro, fuiste el amigo que estudió más carreras. yo estudié muchas carreras sin terminar ninguna. Ninguna. Y de ahí, claro, después ya encontrando la forma de llegar a publicar un libro, ¿no? A través
de talleres también, ¿no? De concursos, de libros bueno, en fin. Y de ahí derivé, por ejemplo, en la televisión, en escribir guiones de televisión, que es contar historia, ¿no? ¿Tiene algún título que sea así más reconocido, recordado, crees tú? Yo creo que por esta generación ninguno, ¿no? Pero escribí series que fueron importantes en cierta época, Guayquimán y Tolosa, teleseries, La Doña, teleseries de adultos. La Nocturna. En fin, el Camionero, varias. ¿Sabes qué? A tu historia. Yo quiero que miren sus preguntas allí, porque hay preguntas que tienen relación con lo que Luis está contando ahora. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos ya esta dinámica? Y hay preguntas que tienen relación con el origen de él. Vayan mirando y el que tiene la pregunta me levanta la mano y hacemos inmediatamente. Vamos a partir por acá. ¿Tú qué querías ser de niño? ¿Tú qué querías ser de niño? La verdad es que desde niño, claro, uno pensaba cosas como más sofisticadas, como ser astronauta, ese tipo de cosas, pero yo creo que ya a la edad de ustedes, a mí ya me gustaba o pensaba en ser escritor, ¿no? Escribir historias, contar historias. No. Yo jugaba fútbol, me gustaba mucho el fútbol, pero era una época tampoco que era muy valorado ser futbolista, al menos en mi casa, ¿no? Entonces, como que nunca busqué por ahí, pero me hubiera gustado, ahora que lo decís, debí ser futbolista. No se ganaba tanta plata tampoco en esa época, entonces probablemente por ahí no persistí. Vamos, siguiente pregunta. Hola, mi pregunta es, ¿qué autor o autores lo inspiró a usted en sus inicios como un escritor? Mira, ahí recuerdo perfectamente un autor que sí estoy hablando de mi primera etapa, ¿no? Que es Julio Verne, ¿no? Que hay una novela que se llama Dueño del Mundo. Yo me acuerdo que eso sí me voló la cabeza cuando tenía 10 años, 12 años, ¿no? Incluso a partir de ahí escribí a esa edad una historia que era un plagio descarado de esa novela, ¿no? Y la escribí así como en máquina de escribir. Entonces ese libro y ese autor lo recuerdo particularmente. Después obviamente muchos otros autores han venido a provocarme ese mismo impacto. Poli Delano. Sí, pero era un autor que escribió, un autor chileno que fue exiliado y que vivía en México, que escribió una novela sobre el pedagógico, que era el lugar donde estudiábamos con Ricardo. Entonces, eso era muy en relación a lo que decía al comienzo, de que era una lectura que nos abrió un mundo, ¿no? Porque además nos hablaba del pedagógico en una época que nosotros no alcanzamos a conocer, ¿no? Y que era todo distinto, digamos, ¿no? Entonces... La vida no era tan diferente, ¿no? La política, el amor. Los espacios físicos de ahí todavía se mantenían. Hablaba de los cisnes, que era el bar que estaba al lado. Entonces, claro, y eso nos llevaba a leer ese libro, a conversar sobre ese libro, a ahondar sobre lo que había ahí y a tomar cerveza. Hola, buenos días. ¿Cuánto tiempo lleva en su carrera como escritor? Buena pregunta, pero que no tiene una respuesta clara, digamos, ¿no? Porque de partida habría que pensar qué es la carrera de un escritor, ¿no? Yo no creo mucho en
en esa idea, o por lo menos no he vivido acorde a esa idea, es decir, de alguien que inicia un camino, ¿no?, de ascenso, que va dando pasos y que va a llegar a algún punto. Para mí tiene que ver con otra cosa, con el oficio de escribir y con el goce de escribir, que no es medible en términos de carrera propiamente tal, ¿no? Entonces no podría decir de partida cuándo comenzó esto, ¿no? Comenzó cuando hablábamos, ¿no? Cuando leí ese primer libro y me deslumbré, comenzó con la biblioteca que tenía, que apareció de un día para otro en mi casa de infancia, ¿no? Ahí comenzó, yo sé que ahí pasó algo que fue definitorio, ¿no? Pero comenzó una carrera, no sé. Además, si tendría que identificar como carrera, esto es así, digamos, ¿no? Es una cosa de ida y vuelta, de regreso, de reintentarlo, ¿no? Entonces eso. Y bueno, complementando un poco, tu vida como escritor en definitiva viene siendo la vida como el emprendedor, como muy, muy en el contexto de la misma vida. Y en eso también uno va utilizando ciertas técnicas, y aquí vamos a enfocarnos un poco a las preguntas que tienen que ver con la técnica, el estilo. Y aquí hay una pregunta bien interesante que te van a hacer. Hola, ¿cuál es tu proceso de escritura? ¿Prefieres planificar cuidadosamente o dejarte llevar por la inspiración? Las dos cosas. Las dos cosas. Hay momentos en que uno está particularmente sensible a ciertas cosas, a ciertas temáticas, a ciertos personajes, y que sabe que es un momento que podríamos asociar a la inspiración. Y por lo tanto uno se entrega a que eso ocurra, ¿no? Y un momento complejo que mezcla goce, pero también dificultad. Pero posteriormente a eso, cuando ya eso ha sido instalado en el texto, se requiere planificación, se requiere imaginar una estructura, y también se requiere disciplina, ¿no? O sea, si uno quiere llevar a buen puerto un libro, solo puede ser con disciplina, no alcanza la inspiración, ¿no? El viejo dicho de que esto es 1% inspiración y 99% transpiración, ¿no? Hay una parte de disciplina, de esfuerzo asociado a la escritura siempre, ¿no? Ahora tampoco lo veo como un sufrimiento, no es que uno esté sufriendo en eso, sino que es parte del proceso que uno al que uno se entrega, ¿no? Pero claro, no es solo esto de que, me surge, que uno suele encontrarse, ¿no? Con gente que dice, tengo una idea, se me ocurrió algo y ya con eso ya estamos, ¿no? No, hay que trabajar, ¿no? Eso. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo le gusta terminar sus novelas? Rápido. No. No, pero de forma con un fin bonito o trágico. Claro, eso depende mucho de la historia misma, digamos, ¿no? Y yo creo en eso, sí, como en lo que el proceso mismo de la escritura te lleva, ¿no? Uno se mete en una historia, se mete en un personaje sin saberlo todo de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el final, ¿no? Uno puede planificar mucho, ¿no? En la estructura, esto va a ir acá, yo quiero que pase esto otro, pero después en el proceso mismo de escritura uno va modificando eso, y con el final suele pasar eso, ¿no? Uno dice ya acá al final, por decir cualquier cosa, él y ella terminan juntos, y después uno cuando va escribiendo y va desplegando esa historia se da cuenta
que no pueden terminar juntos, o al revés, para no ser... Curiosamente, a pesar de que tú eres el autor, te va sorprendiendo también. Es que eso yo creo que... Recibiendo nuevas noticias, ¿no? Es que yo creo que eso es de lo más estimulante que tiene el escribir, ¿no? Que uno va viviendo otras vidas, ¿no? Esto es más o menos, suena como medio retórico, pero es bastante literal, ¿no? Es decir, efectivamente uno va conociendo a los personajes, se va enterando de cosas respecto a los personajes, ¿no? Que no esperaba. Entonces, no es, claro, no es mera planificación y este personaje va a ser así y así. Existe eso como base, como mapa para no perderse en el camino, ¿no? Pero también en el camino uno va descubriendo cosas. Y yo creo que eso es de lo más estimulante y apasionante que tiene escribir, conocer mundos que no existían, ¿no? Hasta que empezaron a ocurrir en el texto, ¿no? Sigamos por acá. Tú tenías otra pregunta. ¿Cuál es tu libro favorito que escribiste? Suele ser el último, ¿ah? Porque es el que está más cerca de lo que uno hace. Y el último mío es un libro de cuentos que se llama Las Furias. Pero tengo uno que le tengo particular, se llama Las Furias y es de cuentos. Pero yo sé que hay algo mucho más cercano y directo con uno que se llama La Imaginación del Padre, que es un libro autobiográfico, de autoficción, como se llama ahora, que tiene que ver con la historia con mi padre y con la historia de mi relación a través de mi padre con el Perú, ¿no? Creo que ese libro lo siento particularmente cercano, ¿no? ¿Hay algún peruano acá en la sala ahora, no? ¿Tú? ¿No? Hay varios peruanos, venezolanos. Tenemos un grupo grande, el 30% son extranjeros. Dale. ¿Cuál fue su primera obra o cuál fue como también la obra que como que lo hizo resplandecer en el mundo o lo hizo ser conocido? Sí, bueno, que eso tiene que ver con mi primer libro, ¿no? Y eso ya es el siglo pasado. El libro se llama Cuestión de Astronomía, y como dice Ricardo, se podría llamar a esta altura Cuestión de Arqueología, ¿no? Es un libro de cuentos. Yo era joven todavía y no había publicado nada, por lo tanto nadie me conocía. Era difícil publicar en esa época porque habían solo 2 editoriales, 2 transnacionales, que por lo tanto tenían muy cuidado lo que se iba a publicar. Y ese libro tuvo la suerte de obtener un premio que era importante, bueno, todavía lo es, que es el premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura por las mejores obras inéditas, en ese caso, que por lo tanto uno postulaba con seudónimo, por lo tanto no requería ser conocido, sino que el jurado evaluaba en función de los méritos que podía tener esa obra, ¿no? ¿Cómo fue un premio a escritor joven? Fue escritor. Claro, no estaba segmentado a los escritores, era las mejores obras, claro, y era apetecido, entre otras cosas, porque significaba un gran aporte económico, digamos, ¿no? Y también habría el interés de las editoriales que en ese momento publicaban. Entonces, eso significó, ganarme ese premio significó que hubiera interés por estas editoriales, que publicara mi primer libro, que después desde ahí me pidieran otro libro, y en fin, no sé si resplandeciente es la palabra, pero sí tuvo cierta repercusión, ¿no? Y que me permitió como instalarme de alguna manera como escritor, ¿no? ¿Alguna vez ha querido estar dentro de alguna de sus obras? Es que siempre,
cuando uno escribe, uno está adentro de esa obra, ¿no? Es parte de esa obra, toma partido en términos de lo que hacen los personajes, ¿no? Aunque no sea uno y aunque no comparta necesariamente con ese personaje ni siquiera los mismos valores o las mismas inquietudes, uno se mete ahí, ¿no? Creo que es necesario para escribir ser parte de ese mundo, ¿no? Sentirse esos personajes. ¿De dónde saca la inspiración para escribir sus libros? De todas partes, de otros libros, o sea, de otras lecturas, pero de la vida, de lo que me pasa, de lo que veo, de películas, de series. El mundo es un espacio donde encontrar inspiración o motivación para escribir libros, ¿no? ¿Cómo fue para su familia asimilar que usted se quería convertir en escritor? Todavía no lo asimila del todo. Claro, pero claro, es lo que un poco contaba Ricardo y lo que trataba de contar antes, ¿no? De una incomprensión de base, ¿no? En el sentido de no entender qué significa realmente ser escritor. Probablemente ni yo lo entendía, entonces tampoco es que pudiera decirle a mis padres en su momento, quiero hacer esto, ¿no? Entonces, si hay una situación de conflicto inicial, donde efectivamente lo que hay que hacer es persistir, si a uno le gusta, y confiar en que uno encuentra esos caminos, ¿no? Obviamente a partir de ese premio y de ese libro como que cambió la relación con mi entorno más inmediato, ¿no? Como que dijo, ya, no era que decía que quería ser escritor y se iba a tomar con Ricardo ahí a un bar. Teníamos menos argumentos para buscar. ¿Usted cree que logró su sueño como escritor? Estoy conforme, tranquilo con lo que ha sido mi vida en torno al libro y a la escritura, pero la gracia de esto es que uno siempre tiene desafíos internos, personales, ¿no? Que tiene que ver con ciertas ideas de novela, de cuentos que quiero escribir, ¿no? Entonces, espero que nunca se acabe eso, digamos, que nunca me sienta como satisfecho de ya hice lo que ya escribí lo que tenía que escribir, ya hice lo que quería hacer. Esto independiente de lo que eso genere en el entorno alrededor, digamos, ¿no? En el sentido de cuántos libros se venden, cuántos premios obtiene, en fin, ¿no? Eso como no es para mí, no es la medida de mi satisfacción, ¿no? Tiene que ver también con aprender permanentemente. Esto es más técnico si se quiere, pero los recursos que uno emplea en literatura, la palabra, la construcción de frases, las tramas, ¿no? Las formas, ¿no? Es un aprendizaje continuo, no es que uno llega a algo y dice ya, aquí está esto y ya no tengo nada más que saber y eso es lo que me mantiene motivado a persistir y a hacer cosas distintas también, ¿no? ¿Cómo lidias con la idea? O sea, yo supongo que tienes más ideas que capacidad de ejecutarlas, ¿no? No, claro. Además, la página en blanco. Claro, sí, pues no. Se supone que hay un momento de vacío, ¿no? De incertidumbre absoluta en torno a la página. Pero eso supone también cierta profesionalización del asunto, ¿no? Como que uno está dedicado a eso. Yo recuerdo muy particular, yo después de ese libro, Cuestión de Astronomía, que obviamente yo vivía con la épica de si pudiera dedicarme a esto todo el tiempo del mundo, escribiría obras monumentales, espectaculares, pero este mundo es injusto conmigo y no me lo permite, ¿no? Yo vivía en torno a eso, después vino esta publicación y después me pagaron por escribir una novela que no había escrito,
¿no? La editorial me dijo, ya, ahora siéntate, escribe esta novela. Y fue el peor momento de mi vida, digamos, ¿no? Levantarme y decir, ya, ahora me voy a dedicar a escribir. Entonces, y esto puede ser que no, obviamente no es que le pase a todos los que escriben, probablemente no, pero yo necesito también tener esa atención de ganarle tiempo a otras cosas para escribir, y creo que los momentos más apasionantes de escritura tienen que ver con eso, ¿no? Tengo que hacer 1000 cosas y me siento y escribo, y tiene esa épica para mí escribir, ¿no? No sé cuál era la pregunta ahora, pero... ¿Cómo lidiar con la idea? Claro, entonces siempre hay, por lo tanto, más ideas a desarrollar que posibilidades reales de hacerlo. Y por lo tanto tengo carpetas y carpetas de posibles cuentos, posibles novelas. ¿Carpetas físicas? No, sea solo digital, digamos. Pero claro, lo que ocurre ahí es que, claro, uno va picoteando, por decirlo así, hasta que una idea, un proyecto te toma, digamos, y ahí ya tú te metes de lleno y ya y es bastante absorbente ese proceso, ¿no? ¿Cuál cree usted que fue el error más grande de su carrera como escritor? ¿El error? Algún libro, ¿no? Ese libro, por ejemplo, del que hablaba, del que me pagaron por escribirlo, lo considero un error técnico incluso, ¿no? En términos de que ahora lo leo y digo, no, esto evidentemente debió haber sido contado de otra manera, ¿no? Una cuestión incluso muy puntual y que tiene que ver con las decisiones que uno toma cuando escribe, ¿no? Decidí contarlo en tercera persona, es decir, con una voz que habla como de fuera, ¿no es cierto? Por una cuestión muy trivial, ¿no? Como que encontraba que había muchas novelas escritas en primera persona, entonces yo quería escribir en tercera, ¿no? Y lo leo ahora y digo, pero evidentemente este libro sería otro, mejor, por sin duda, si estuviera escrito en primera persona, como debió haber sido escrito. Entonces, si hablamos de errores, uno, puedo estar toda la mañana haciendo el catastro de errores, pero bien. Tengo una pregunta respecto a, bueno, también has escrito guiones para televisión, para telenovelas, digamos. ¿Qué diferencia en cuanto al estilo entre terminar, digamos, con una producción que va de manera escrita a terminar con una producción que se va a mostrar en la televisión? ¿Hay de diferente, hay algo que lo marque la diferencia en ambos lados? Sí, hay cosas en común que tienen que ver con lo narrativo, es decir, que en ambos casos hay personajes, hay historia, hay temas, hay trama, hay progresión dramática, hay estilo, ¿no? Hay género. Pero las diferencias son básicamente de la forma de producir eso. De partida, el guión es un producto, o sea, lo que yo hago es un producto que no está terminado, no está, al contrario de una novela. Yo escribo una novela y es eso, ¿no? El guión es como materia prima para que otro lo ejecute, ¿no? Claro, o sea, y ahí entran el director, los actores, y el proceso mismo de llegar a eso es muy distinto. De partida hay mucha participación de personas, digamos, equipos de guionistas, la intervención del director, lo que opinan los actores, es mucho más colectivo, ¿no? Y eso tiene sus complejidades, ¿no? Obviamente, cuando yo escribo una novela, el control sobre lo que escribo es absoluto mío, digamos. Más allá que después se lo puedo mostrar a alguien y me sugiera cosas. En términos del guión, uno parte sabiendo que el resultado no va a ser lo que uno quiso o imaginó, ¿no? Y tiene que entregarse a esa posibilidad, digamos. Claro. ¿Le gustaría hacer un libro sobre su vida?
ya he hecho algunos sobre mi vida. No sé si... Claro, tengo ese que les decía... Claro, no, bueno, también es un tema. Cuando uno siempre escribe de su vida al final, ¿no? Uno puede escribir ciencia ficción y va a estar llevando a esa historia cuestiones que le importan a uno, ¿no? O formas de mirar el mundo que le importan a uno, el lenguaje que uno tiene. Entonces, de alguna manera siempre está escribiendo sobre uno, ¿no? Ahora lo que pasa es que hay formas de relato que son más relacionadas con la propia biografía, digamos. Y que es el caso de ese libro de la imaginación del padre que yo les contaba, y tengo otro que se llama No soy yo, que es sobre mi proceso de formación como escritor, que es un poco cosas que les he contado acá también. Hola, me preguntaba que cómo te sientes al ver que tus lectores conectan con tus historias. Sí, eso es cuando eso ocurre, y eso ocurre en el cara a cara, digamos, ¿no? Cuando uno se encuentra con alguien que le dice, oye, leí tu libro y me pasó esto, es muy gratificante, ¿no? Porque de alguna manera uno escribe para eso, ¿no? Para encontrar ese lector. Y yo hablo así en particular. A lo mejor un lector ya es suficiente para entender, para justificar lo que uno hace. Pero uno escribe para los otros, ¿no? Uno ya no, o sea, porque existe también esa idea de que uno escribe para sí mismo y solo para... Claro, puede partir desde ahí, pero al final tiene que ver con esto que hablábamos también al comienzo, con establecer contacto, con establecer diálogo con otros, ¿no? Si algún sentido tiene escribir, tiene que ver con eso, ¿no? Como cosas que a uno le importan, le afectan, lo conmueven, puede, a través de lo que uno escribe, de la historia que uno cuenta, puede compartir eso con otros. Y eso ocurre, ocurre bastante habitualmente, y uno se encuentra con lectores, ¿no? Pero los lectores, insisto, no es una cifra, no es como tantos leyeron, porque uno ya no sabe, tantos compraron el libro, pero no necesariamente que lo hayan comprado significa que lo hayan leído, y menos que le haya gustado o pasado algo, porque más que gustar es, claro, que te haya pasado algo, incluso que no te guste, pero que te haya provocado algo que te den ganas de conversar sobre eso, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que está comenzando a escribir? Que no lo haga, no. No, que si tiene ganas de hacerlo, que sea por razones, no en función de lo que puede llegar a lograr, ¿no? Sino como de una necesidad más bien de orden espiritual, si se quiere, ¿no? Y que tenga que ver con expresarse, ¿no? Con contar esto que llevamos y esta experiencia que todos vamos teniendo del mundo, ¿no? Que es algo muy bacán finalmente, ¿no? Todo lo que a ustedes les pasa, lo que nos pasa, es algo inédito, algo que merece ser contado, ¿no? Entonces, ¿cómo no decir, bueno, me pasó esto, lo que sea, ¿no es cierto? Y esto quiero contarlo, quiero que hay un sentido también de algo de que las cosas perduren de alguna manera, ¿no? Uno vive muchas cosas y de repente se diluyen, y al escribirlas uno tiene la sensación de que eso de alguna manera perdura y logra permanecer, ¿no? Y si lo comparte con otros, con mayor razón. Entonces, ese consejo les daría: háganlo, disfrútenlo, ¿no? Que no sea como un peso, una carga, y si no, no nomás. Hola, ¿usted cómo cree que la escritura podría impactar o influir en la sociedad? No lo tengo tan claro, pero voy a insistir en esta idea, ¿no? Impacta
en el momento que nos lleva a compartir, ¿no? Y a establecer diálogos que de otra manera probablemente no se producirían. Impacta en que nos lleva a reflexionar de ciertas cosas que tienen que ver con la vida que estamos llevando, ¿no? Y en particular este ejercicio de la lectura, que insisto tiene algo de extemporáneo, ¿no? Como que ya está de salida, ¿no? Pero yo soy un militante del ejercicio de la lectura como una forma de introspección que muy pocas actividades permiten en el tiempo que vivimos, ¿no? Obviamente uno puede leer en el teléfono, puede leer en el computador cosas o estar ahí, pero la lectura lleva en sí una sensación y es un momento de introspección que yo creo que vale mucho la pena. Es difícil que se instale, yo sé que cada vez cuesta más leer además, ¿no? A mí también, ¿no? Pero cuando eso ocurre, cuando uno persiste y uno dice, puta, esto era, ¿no? Porque hay por esa sensación, ¿no? De que se apagan los teléfonos, se puede uno servir un café, una bebida u otra cosa, y lee, y entra en un mundo que es distinto al que nos toca vivir todos los días. Hola, ¿hay algún proyecto a futuro que te gustaría hablar? Claro, hay muchos proyectos. Yo tengo un par de novelas que yo creo que en el mediano, en el plazo van a ser publicadas, ¿no? No sé si quiero hablar de eso. Una es la historia de un comediante. Una novela es la historia de un comediante, un stand-up comedy, como se llama, stand-upero, ¿no? Pero es de una época es de los años 60. Entonces, como el origen de esta línea que se ha hecho como conocida, ¿no? En Estados Unidos. Pero tiene que ver con... Es una historia inventada, pero en base a un personaje real, ¿no? Que es el origen de la stand-up comedy. Esa es la historia que estoy terminando. Hola, buenos días. ¿Cuánto tiempo tardó en escribir su último libro? Yo doy puras respuestas inciertas, pero es la realidad, digamos. El último libro, que es La Furia, ese libro de cuentos, no podría decir cuánto me demoré porque son cuentos de distintas épocas y los cuentos tienen la gracia que uno los escribe en distintos momentos y por lo tanto no es que partí aquí y terminé acá, ¿no? Más bien después hubo un proceso de armar ese libro, juntar cuentos, darle una idea, una unidad como un libro de cuentos, que no tengo claro cuánto tiempo demoró eso, pero son años de escritura. ¿Qué libro suyo nos podría recomendar? Para ustedes. Son todos medios para adultos, ¿no? No sé. Bueno, esta novela es un caso policial que se llama La Casa del Espía y que es un caso real también, ¿no? Que es Claro, es la historia de un dueño de universidades, ¿no? Que tuvo un hecho de sangre y yo lo que hago es, en base a mucha información, es recrear esa historia, ¿no? Eso, no sé si queréis que lea algo, ¿en serio? Pero no sé si completo, porque no va a dar el tiempo.
Deja pensar algo que... Estoy pidiendo que lea un cuento que tenga breve, que lo podamos escuchar en su voz. Eso es lo que voy a buscar. No venía preparado. No quiero que salga ninguna palabra inapropiada. Niños de criterio amplio. Sí, no. Se llama El Cóndor Castro. Voy a leer un pedacito nomás como para que se hagan una idea. Dijo que era maratonista y traía algunos recortes de la prensa de Huancavelica que lo avalaban. Allí se hablaba del sucesor de los antiguos chasquis, especialistas en atravesar corriendo la sierra para llevar un mensaje. Pero Castro no corría las montañas, las volaba. De ahí el apodo que en los recortes aparecía siempre entre comillas. El Cóndor Castro buscaba el apoyo del club peruano para correr la Maratón de Santiago y se presentó en una de las sesiones de los jueves en la sede de la calle Miraflores, una casona antigua en el centro, entre Monjitas y Merced. Había viajado 3 días en bus y esa misma tarde los directores lo sentaron en la cabecera de la mesa para que les hablara de las carreras ganadas en Ichuña, Palca, Juliaca. Ya no tenía rivales en la Sierra Sur del Perú, lo que equivalía a decir, dijo Castro, con la espalda bien pegada al respaldo de la silla, que ya no tenía rivales en el Perú entero. Era el momento de dar el salto hacia la internacionalización, y aunque a mediados de los 90 la Maratón de Santiago era algo más bien doméstico, nada mejor que partir en un país vecino. Los directores lo escucharon atentos y luego lo hicieron salir de la sala. Podía esperar en el restaurante y pedir una gaseosa si quería. Aquí termino. Lo que más les preocupaba entonces a los 5 directores del club peruano era la imagen que tenían entre los chilenos. Lo habían discutido muchas veces en otras sesiones como esa. El explosivo crecimiento de inmigrantes, gente desesperada que huía del descalabro económico y del terrorismo en todas sus variantes, había despertado cierto malestar entre los chilenos de por sí propensos a la xenofobia. Bueno, eso. Bien. Me quedan 2 preguntas, la Valentina acá y cerramos ahí el tiempo. Hola. ¿Cuáles son sus hobbies, gustos personales, música, pensamientos, etcétera? Sí, me gusta jugar fútbol. Juego fútbol desde hace mucho tiempo y todavía, aunque ustedes no lo crean, juego todas las semanas, ¿no? Quizás es una de las cosas que más me mantiene, porque el hecho de que sea algo físico, como que me lleva a salirme de todo y eso me mantiene muy contento. Después era hobby, ¿qué más era? ¿Cuál era? Música. Hobby, pensamiento. ¿Y qué música escucho? De todo un poco, mucho vals peruano, Eva y John, ¿no? Pero también me gusta lo que se escucha ahora, ¿no? Yo no soy de los que venía de la bichota, ¿no? No perreo, pero lo escucho con atención, ¿no? A ver, ¿alguna opinión breve de esto, del relato, del discurso de la música urbana? ¿Qué te parece? Yo creo que hay algo bien potente ahí, ¿no? Como medio de expresión de una sensibilidad que
que supera lo institucional, digamos, ¿no? Ahora, esto también tiene una genealogía, una historia, ¿no? Entonces, algo que parte como muy espontáneo, muy natural, también se va institucionalizando, entonces hay de todo finalmente, ¿no? Y probablemente por tratarse de un género musical que tiene una época, va a ser sustituida por otra, digamos, ¿no? Pero sí, pero es interesante, bueno, habría que analizar y lo he hecho muy amateurmente, ¿no? Analizar las letras y de qué se está hablando, en fin, y hay cuestiones bastante potentes, ¿no? Porque precisamente son las cosas que no se hablan en las esferas más institucionales, entonces algo pasa y hay que saber, creo yo, identificar eso. Y además que tiene algo festivo que a mí me interesa mucho, ¿no? ¿Escribes a mano o en el computador? Computador. Yo partí escribiendo en máquina de escribir, hablábamos un poco de eso. Ya no existen ya. Pero, y a mano a veces, pero fundamentalmente en computador. Espero que esté por ahí, si me acordé. Sí, computador. Bueno, queremos agradecer este espacio, agradecer el responder un montón de preguntas que tenían los niños también de tu historia, de tu literatura, y que de verdad agradecer también este espacio y tu tiempo de estar con nosotros y compartir desde tu narrativa, desde tus cuentos, tus novelas, esos quiebres de repente que se producen al momento de escribir. Así que muchas gracias, le damos un fuerte aplauso. ¿Y quiere que lo invitemos otra vez, no? ¿Le gustaría que lo invitáramos otra vez o no? Sí. Me parece que sí. Ya, bueno, vamos a invitar de nuevo a Luis. Te quiero dar las gracias, Luis. Te quiero mucho, amigo. Un chico admirable, así que lo vamos a tener acá porque nos acerca al mundo de la creación. No. Yo igual quiero agradecerle a ustedes, espero no haberlos aburrido demasiado y ojalá se acerquen a los libros y puedan, desde la experiencia que les conté, a lo mejor despertar un pequeño Vamos a hacer un concurso, de hecho, ahora de escritura, ¿no? Estos días. Así que tienen que atreverse a escribir. Y también quiero dar las gracias, estamos aquí en la era de los reels de TikTok, entonces que hayan sostenido la atención una hora es más que destacable. Así que dense un aplauso a ustedes ahora, ¿ya?